de ese informe. Algunas cuestiones las pasamos medio rápidas porque son de conocimiento de cada uno de nosotros, porque en esto mantenemos el mismo criterio. Y son los objetivos que se ha planteado la Federación. Principal, continuar avanzando en la mejora del poder de compra de los trabajadores no médicos de salud privada. Efectivamente, analizar el contexto macroeconómico en el que se desarrolla la discusión, porque de lo necesario y lo deseable también hay que hacer lo posible para que cada una de nuestras propuestas puedan ser así entendidas. Y el criterio en el que se basa el acompañar, el seguir creciendo el poder de compra de los trabajadores y analizar el contexto macroeconómico en el que se desarrollan los lineamientos, supone que nuestro pedido sea que el incremento del salario real acompañe el ritmo de crecimiento del producto, o sea, del desempeño de la economía nacional. Sobre los lineamientos, algunas cuestiones, Daniel ha sido bien claro, algunos titulares. Estas nuevas propuestas son un cambio radical de lo que habían sido las antiguas pautas o lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo, y estas en particular buscan transitar un nuevo camino conceptual y es avanzar hacia la desindexación salarial. Y efectivamente, la desindexación salarial introduce incertidumbre a la negociación colectiva. Seguramente Daniel lo explicó, de todas maneras es útil que lo reafirmemos. El esquema anterior de los lineamientos suponía un componente vinculado a la inflación, medido por el IPC, y un porcentaje que se agregaba a ese porcentaje, que lo que hacía era asegurar la mejora en el poder de compra. Si a nosotros nos corrigen el salario, nos aplican un ajuste salarial, que lo único que toma en cuenta es la evolución de los precios, es decir, la inflación, lo que están haciendo es manteniendo nuestro poder de compra. Ahora, si a ese porcentaje le agregamos otro, ese porcentaje lo que hace es mejora, incrementa el poder de compra. Esos eran los criterios que nosotros teníamos en las pautas anteriores. Pero en estas nuevas pautas, que suponen esa desindexación, eso de quebrar ese acompañamiento que había con la inflación, introduce incertidumbre porque ahora hay un único concepto. Un porcentaje que trata de resumir todo lo que nosotros esperamos que suceda y queremos que suceda en el futuro. Un porcentaje que comprime nuestras expectativas inflacionarias y nuestras expectativas de crecimiento real. Porque en ese ajuste nominal, fíjense que hasta su denominación da cuenta de no asegurar un componente real, están los dos porcentajes incluidos. Muchas veces hemos utilizado un ejemplo para esto, pero si nosotros nos proponen un ajuste nominal del 10%, para que nosotros al cabo de 12 meses sepamos cuánto de ese 10% efectivamente ha incrementado nuestro poder de compra, ya a esta altura todos nosotros sabemos que necesitamos saber qué le pasó a la inflación. Y estas nuevas pautas nos obligan a hacer una proyección con el menor error posible. Por eso muchas veces desde el instituto hablamos, desde el PIT-CNT acogió la idea de efecto lotería. Entonces efectivamente nosotros no tenemos ningún mecanismo que nos asegure crecer nuestro poder de compra de la manera con que nosotros lo hacíamos antes y de la manera con que hoy aspiramos a hacerlo. Por lo tanto, rechazamos obviamente este tipo de pautas, pero en el marco de estas pautas necesitamos en todo caso introducir elementos para evitar, para mitigar, para reducir, para eliminar esta incertidumbre que lo que hace es poner en riesgo efectivamente la mejora en el poder de compra. Algunas cuestiones ya las conocemos,
El escenario macroeconómico en el que se inscriben estos nuevos lineamientos no son los mismos de épocas anteriores. Tenemos un escenario mundial de desaceleración, un escenario regional que también se desacelera, particularmente con pronósticos bastante pesimistas en lo que refiere a nuestros principales socios comerciales, que son Brasil y Argentina. No obstante, no solamente para los analistas nacionales, sino incluso para algunos informes internacionales, Uruguay va a seguir creciendo incluso por encima de la región. Pero efectivamente esto se traduce en un menor desempeño del que se esperaba quizá algunos meses anteriores. Y un elemento que no tenemos que dejar pasar por alto, porque en buena medida es el factor explicativo de que hayan cambiado radicalmente las pautas salariales, que tienen que ver con que aún persisten presiones inflacionarias. Buena parte de que las pautas sean en ese nuevo criterio que es desindexación salarial, lo que están buscando de alguna manera es mitigar también las presiones inflacionarias. Y obviamente un nuevo componente que tiene que ver con este deterioro del marco mundial y regional, que lo estamos viviendo y padeciendo, que tiene que ver con la apreciación del dólar, ¿no? El problema que tenemos con la cotización de la moneda extranjera. ¿Qué propone el Poder Ejecutivo? Bueno, efectivamente, esta desindexación y agrega algunos elementos. Por ejemplo, introduce el elemento de la semestralización. En vez de tener ajustes anuales, como estamos acostumbrados a tener, tenemos la propuesta del Poder Ejecutivo de tener una semestralización. Y aquí no nos tenemos que confundir, porque muchos pueden llegar a pensar que tener ajustes más cercanos en el tiempo, en lugar de tener al año, tenerlos en forma semestral, es positivo. Y esto hay que verlo en su contexto general. Sería positivo si en cada ajuste semestral aplicasen un correctivo. Y eso no lo tenemos. Al no haber correctivo, absolutamente los ajustes semestrales generan un perjuicio en el trabajador, porque no es lo mismo que yo reciba 100 pesos en enero, que compran una determinada cantidad de bienes. Sabemos que el precio de los bienes empiezan a aumentar a lo largo del tiempo, por lo tanto 100 pesos en mitad del año no compran lo mismo que compraban al principio del año, justamente porque los precios aumentan. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. No se trata de que tengamos adelantos que mejoran la capacidad adquisitiva, sino todo lo contrario. La única manera de que un ajuste semestral fuese mejor en un ajuste anual es que en cada ajuste semestral hubiera un correctivo inflacionario, cuestión que no está planteada. ¿Qué proponemos? Esto bien claro, porque hay un elemento conceptual en el planteo de la FUB, que podremos discutir incluso aspectos más vinculados a la magnitud del planteo, pero conceptualmente tiene que quedar claro el planteo. Nosotros entendemos que el crecimiento de los salarios tiene que acompañar el crecimiento de la economía, porque el crecimiento de la economía lo explica el trabajo. ¿Qué proponemos ahí o qué entendemos? La propuesta sería avanzar a convenios de 3 años. ¿Qué expectativas de crecimiento del producto hay en 3 años? Sobre todo en función de un escenario que presenta enorme incertidumbre por el contexto regional y mundial del que hablamos, que tiende muchas veces a corregir a la baja las distintas proyecciones. Bueno, proponemos un incremento real por encima de la inflación del orden del 7,69%. ¿De dónde surge ese 7,69%? Es el resultado de acumular el promedio de crecimiento de la economía que estimamos para los próximos 3 años, 2,5. Si yo a 2,5 le agrego 2,5 y a esa sumatoria, que es más de 5 porque se acumula, le agrego 2,5, totalizan 7,69. Concedemos como un elemento para negociar, porque es muy difícil negociar cuando las partes se mantienen irrestrictas en sus planteos, porque parte de la negociación implica
generar esos espacios de diálogo en los que podamos encontrar puntos de coincidencia, bueno, podemos entender como posible, como criterio general, admisible, transitar el camino de los ajustes nominales, obviamente incorporando algunas cuestiones que nos aseguren este crecimiento, pero sobre la base de tener que transitar ajustes nominales como los que están planteados, entendemos que lo que corresponde es que a este sector de actividad se lo ubique en el sector denominado dinámico. Los lineamientos del Poder Ejecutivo establecen dos cuestiones vinculadas a esto. Primero, que para poder clasificar al sector de actividad tiene que tenerse en cuenta su aporte al producto, su crecimiento, su desempeño, su dinámica. Si uno ingresa a la página del Banco Central y se refiere a cuentas nacionales, al desempeño de la economía reciente, va a encontrar que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es lo que producen los bienes y servicios que produce nuestro país, hay un componente sectorial de salud. Y el aporte, la contribución al PIB que tiene la salud o que tuvo la salud en los últimos 12 meses se ubica por encima del 4%, para ser exactos 4,2%, que es el umbral que define el Poder Ejecutivo para clasificar como sector dinámico. Ese es el fundamento técnico, en todo caso, para que nosotros reclamemos ser contemplados bajo el sector dinámico, que como fue dicho en el informe, es la que otorga los mayores ajustes. Pero hay otro elemento, que es el elemento político de la clasificación. Y es que cada grupo de actividad se autoclasifica. Son las partes, obviamente, el sector empresarial, los trabajadores, los que en el marco de la negociación definen o pueden definir incluso también a qué sector pertenecen, obviamente en función de la información disponible. ¿Cuáles son esos? ¿Qué implica ser un sector dinámico? Implica 3 ajustes. Para el primer año del 10%, el segundo del 9% y en el tercer año de 8%. Si nosotros tenemos en cuenta, además, número 1, ahora lo vamos a mencionar, que el correctivo, esto no lo mencionamos, pero es importante que cada uno de ustedes tenga la certeza de que el correctivo, que va a ser la primera acción que vamos a incorporar una vez que tengamos el convenio, tiene que ver con el convenio anterior. ¿Sí? Por lo tanto, eso ya está, ni siquiera no tenemos que negociar el correctivo. El correctivo ya es algo que ya estaba previsto en el convenio anterior y que se va a aplicar. Luego, esta discusión que estamos planteando ahora tiene que ver con el nuevo convenio colectivo que estamos discutiendo. Y esto, si acumulamos estos porcentajes y además incorporamos los elementos necesarios para asegurar no solamente que los trabajadores no pierdan por recompra, que de alguna manera está previsto en los lineamientos del Poder Ejecutivo, nosotros obviamente vamos más allá. Queremos asegurar la mejora en el poder de compra de los trabajadores. Ahí sencillamente optamos por algunas categorías. No sé si en el fondo se ve con claridad, pero la primera categoría es telefonista recepcionista, la segunda es auxiliar administrativo, tercera auxiliar de servicio o limpiadora, auxiliar de enfermería grado 3 y por último enfermero, enfermera o nurse. Lo que ponemos en la primera columna es el valor nominal, el laudo correspondiente a lo que fue el ajuste de julio de 2014. 20.689, 17.113 el auxiliar administrativo, 15.530, esa es la categoría más baja que tenemos. No es la única categoría, pero sí el valor nominal más bajo. ¿Sí? Es decir, hay otras categorías que tienen el mismo mínimo, pero es el valor más bajo. Auxiliar de enfermería grado 3, 18.146, enfermero, enfermera, nurse, 24.175 pesos. ¿Qué es lo que dice ahí? De alcanzar, de concretar nuestra propuesta en materia salarial, es decir, ir a un esquema de ajustes nominales en un sector dinámico, pero asegurando un crecimiento de los salarios acorde al desempeño de la economía,
pasaría, por ejemplo, un salario de telefonista recepcionista, que repito, hoy está en los 20.669 a casi 29.000 pesos. Una variación que dijimos al cabo de esos 3 años, superior a los 8.200 pesos, lo que significa más o menos 2.750 pesos al año. Ahí ven ese porcentaje, el 11,76, que trata de resumir cuánto sería ese incremento anualizado en promedio. No va a ser en todos los años el mismo, pero en promedio ese sería el porcentaje que correspondería. Y creo que por ahí terminamos.